nombre es Gustavo Siles, soy coordinador académico de la unidad de grado. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a la licenciada Nancy. Ella es licenciada en Contaduría Pública, maestrante en Derecho en Gestión Administrativa, en Gestión Tributaria. Cuenta con un diplomado con un diplomado en diseño curricular, tiene un diplomado en educación superior y bueno, tiene vasta experiencia en el desarrollo profesional de lo que viene a ser el área tributaria. Para ello, damos la bienvenida a la licenciada Nancy, quien va a estar en esta oportunidad dictando el módulo de Fundamentos del Derecho Tributario en Bolivia. Para ello, es importante hacer recalcar de que en el desarrollo de estas 4 sesiones, ella implementará algunas reglas del grupo, como son el tema de que ustedes puedan poder silenciar sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción en el desarrollo del programa. Como las clases son extensas desde este momento hasta las 2 de la tarde, entonces en ese sentido, el diseño de este va a poder coordinar la docente con ustedes, algunos breaks para que puedan ustedes un poco descansar, relajarse, a efecto de que no sea muy cansadora la clase. A las 10 de la mañana va a tener un pequeño break de unos 10-15 minutos. Al mediodía va a ser otro receso para que ustedes puedan almorzar tranquilos al mediodía, un receso de unos 30-40 minutos para que puedan ustedes poder almorzar tranquilo y nuevamente volver a conectarse. Entonces, damos la bienvenida a la licenciada Nancy, damos la bienvenida a todos los posgraduantes que están conectados y agradecer a ustedes por ser parte de este prestigioso grupo. Si bien es un grupo reducido, pero espero que sea lo más aprovechoso para ustedes poder compartir todos los conocimientos, poder compartir todos los criterios que en la vida profesional vienen desarrollando. En ese sentido, damos inicio a esta clase y bueno, esperar siempre que todos estén bien en sus casas, cuidarse, que Dios los bendiga siempre y bueno, que sea de éxito este inicio de este nuevo módulo, este nuevo programa, para que puedan cubrir todas las expectativas en el desarrollo de los conocimientos que ustedes van a adquirir. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la licenciada Nancy. Buenos días, posgraduantes. Mi nombre es Nancy Gómez. Muchas gracias al licenciado Gustavo Siles por la bienvenida. Gracias también por confiar en mí para dictar el curso. Y bienvenidos a los posgraduantes al curso. Un gusto conocerlos. Igualmente al licenciado Seas. Muy buenos días y también un gusto conocerlos. Vamos a dar inicio a la clase, como había indicado el licenciado Siles. Vamos a tener un pequeño break a más o menos tipo 10 de la mañana. Posteriormente a mediodía vamos a tener el almuerzo y vamos a retomar la clase más o menos a la 1 de la tarde. Entonces vamos ahorita a compartir la presentación. Si me permite, dicen, disculpe. Sí, dígame. Por favor, les voy a dar una sugerencia para que tenga mayor fluidez con el tema de los datos móviles. Algunos se conectan de teléfono, otros se conectan desde su computadora, pero les sugerimos siempre nosotros para que haya mayor fluidez con el tema de internet, porque a estas horas siempre es saturado, que puedan por favor apagar sus cámaras, luego posterior a ello ya cuando haya ronda de preguntas, respuestas, ya puedan activarla nuevamente. Eso con la finalidad de que haya mejor fluidez en el tema de los datos móviles del servicio interno. Ok, me parece bien. Gracias. Bueno, que tengan éxito y bueno, me retiro porque tenemos inicio de otros programas en otra aula virtual. Gracias. Gracias. Bueno,
Vamos ahorita a subir la presentación. Quería compartirles un poco de información digital. No sé si están conectados en el aula virtual o después terminada la clase les voy a compartir de manera digital lo que es el Código Tributario y la Ley 843. De todas maneras, me imagino que ustedes deben tener de manera física el libro, ¿no? Del Código Tributario y de la Ley 843, si es que tuviesen alguna duda o cuando tengamos una ronda de preguntas, poder contar con este material. Vamos a ir cargando la presentación. Ok, ahora tenemos lo que vamos a pasar el diplomado en gestión tributaria administrativa y yo les voy a impartir el curso de Fundamentos del Derecho Tributario en Bolivia. Como explicó el licenciado Siles, yo soy contadora pública, salida de la Universidad Gabriel René Moreno y estoy actualmente cursando una maestría en gestión tributaria. Vamos a ver los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación para este curso. Les voy a dar un trabajo de investigación individual. Para ello me han facilitado sus correos electrónicos, ¿ya? Y les voy a pasar el tema a cada uno para ver que al terminar el módulo me los puedan enviar a mi correo. Ya este trabajo va a tener un puntaje de 40 puntos y vamos a dar un parcial, la última clase, que va a ser de 60 puntos. Esto va a equivaler a 100 puntos de la nota final. El objetivo general del curso, hemos seleccionado para que al final del módulo ustedes sean capaces de conocer el orden jerárquico de las leyes fiscales, también de distinguir los elementos de la obligación tributaria. En esta clase vamos a ver las obligaciones tributarias y los diferentes tributos que hay en el país. También vamos a analizar los métodos de interpretación de las leyes. Esto es muy importante, ¿no? Porque cada profesional interpreta a su manera las leyes, entonces vamos a ver un poquito de esto de los métodos de interpretación. También vamos a ver definir la relación jurídica tributaria, identificando a los sujetos involucrados. También vamos a conocer las formas por las cuales se puede extinguir una obligación tributaria. La bibliografía utilizada para este módulo es la Ley 843, la Ley 2492, que es el Código Tributario, y también vemos a los autores que es muy importante, el Derecho Tributario y la Legislación Tributaria, del autor Óscar García, y el Sistema Tributario Boliviano, del autor Abel Peña. Aquí un pequeño comentario, no teman preguntar, ya que nadie nace sabiendo y el que no pregunta no aprende. Por más sencilla que sea su pregunta, háganla por favor, porque quizás la duda de ustedes sea la duda de alguien más. Nuestra primera clase, les voy a indicar el formato del contenido del trabajo que van a investigar. Esta información también se las voy a pasar a su correo para que tengan el formato de cómo va a ser el trabajo que me tienen que presentar. ¿Ya? Una de las prioridades de la materia es fomentar e incentivar la investigación por parte de los estudiantes. Por ello es necesario que los mismos realicen este trabajo de investigación individual y su ponderación será de 30 puntos sobre la nota final. La calificación es importante para el estudiante, ya que conocer los criterios con los que será evaluado su trabajo
También la evaluación del trabajo de investigación comprende la evaluación del contenido y el formato. Evaluar el contenido es evaluar la capacidad de organizar y planificar adecuadamente. La investigación, la iniciativa, la originalidad, la metodología seguida y la capacidad para resolver los problemas que se le puedan presentar. Así también como la correcta forma de citar y listar la bibliografía, el reconocimiento de las fuentes consultadas y los aspectos formales. Ahí vamos a analizar lo que es la presentación, la estructura equilibrada entre las distintas partes, también un tema importante que es la corrección ortográfica y gramatical, y también la claridad expresiva. Vamos a ver lo que es la información a tomar en cuenta para el trabajo de investigación. Hay que tomar en cuenta que es un trabajo de investigación del módulo de un diplomado. Por consiguiente, su presentación debe estar a la altura de un programa de posgrado. Se enviarán los trabajos de manera digital a la siguiente dirección de correo electrónico hasta el día del vencimiento de su presentación. Como aclaración, no tendrán que descubrir o inventar nada, ya que los temas a investigar, bueno, los podrán consultar por internet, los podrán consultar, mayormente son temas que de acuerdo a la experiencia que uno tiene, ¿no? No son muy complicados, entonces vamos a ir buscando los temas para que ustedes puedan ir investigando fácilmente, ya que sabemos que ahora no podemos salir, no podemos estar averiguando muchas cosas fuera, entonces por eso es que son temas más fáciles para que ustedes puedan armar este trabajo de investigación. El contenido mínimo de este trabajo debe tener carátula, debe tener un índice, la introducción, el cuerpo de trabajo, la conclusión, la bibliografía y anexos si ven necesario. La carátula, ¿qué debe contener? Debe contener el nombre y el logo de la facultad, el nombre de la carrera, el nombre del módulo, el título del trabajo asignado, el nombre del estudiante, el nombre del docente, lugar y fecha. El formato, ahí se les indica, digamos, ¿no? El formato de la letra, de los márgenes, de los espacios y la numeración. Bueno, eso es un pequeño pantallazo de lo que vamos a presentar como trabajo de investigación, que tendría que ser enviado hasta el último domingo de clase, hasta las 12 de la noche, a mi correo electrónico. Como primer tema vamos a ver la historia de los tributos en Bolivia y las nociones del derecho tributario. En esta primera parte vamos a ver la historia de los tributos en Bolivia. Vamos a ver lo que son los antecedentes históricos de los impuestos, los antecedentes del derecho tributario, los tributos en el Imperio Tiahuanaco, los tributos en el Imperio Inca, los impuestos en España y los primeros impuestos en Bolivia. Vamos a ver un pequeño video acerca de la historia de los impuestos en el mundo. Bienvenidos a la historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra. Solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra.
Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones. La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza, capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa: en el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo, pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa: en el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos, para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus recaudadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado. Y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas,
está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera: hacer una guerra, construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos, presupuesto. Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana al tarifazgo y las gabelas que se pagaban al comprar o vender algo. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las... Van a disculpar, tuve un pequeño corte. Un momento, voy a dejar de compartir la presentación. Se me ha colgado. Vamos a volver a compartir la pantalla. Por favor, unos minutitos. Gracias. Voy a intentar compartir más o menos desde que se cortó, a ver si podemos volver a reiniciar. Ok, creo que es ahí, ¿no? A ver, está cargando. Si no, vamos a tener que tal vez volver a verlo o en su defecto seguir con las demás diapositivas. Porque hay un pequeño problemita, no quiere cargar.
Creo que es el archivo que no me está acompañando. Ahorita lo vamos a volver a abrir. De todas maneras, como material les voy a pasar el video a sus correos. Y también estaba viendo que para compartirles en el aula a ver, aquí ahorita estamos. No sé si les ha enviado al licenciado Seas la invitación para que entren al aula virtual. Ah, ok. Ok, vamos a volver a compartir. ¿Gustan ver de nuevo el video? Porque creo que no me puede, no quiere funcionar desde que se cortó. ¿O continuamos? Está interesante el video, Licen, si se pudiera visualizar nuevamente. Ok, nuevamente lo vamos a poner para verlo. Gracias. Bienvenidos a la historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra, y solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra. Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real, y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones. La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza, capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa: en el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario,
Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo. Pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa: en el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos, para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus implementadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado. Y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas, está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera: hacer una guerra, construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos, presupuesto. Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana, almojarifazgo, y las gabelas que se pagaban al comprar o vender algo. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las finanzas del reino de las finanzas de la corona. Año 1774. En Estados Unidos, en el Congreso de Filadelfia, se excluyó todo impuesto interno y externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Declaración de Derechos de Filadelfia. Nota curiosa: en el siglo XVII, en Inglaterra, comenzó un impuesto a las ventanas, por lo que mientras más ventanas tuviera una casa, más habría que pagar. Así que la gente construía con pocas ventanas, lo que llevó a problemas de salud. Durante la Revolución Francesa se determinó que ningún impuesto podría ser cobrado sin consentimiento de la nación. Francia instituye los principios de legalidad, nulidad y universalidad previos a la emisión de impuestos.
Año 1822. El primer presupuesto público es formalmente redactado en Inglaterra y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuentas al legislativo que fija los impuestos. El arqueólogo Jean-François Champollion descifra el significado de las escrituras en la piedra Rosetta, dejando al descubierto que los egipcios atravesaron serios problemas económicos por no pagar tributos. Año 1910. En Estados Unidos se crea el concepto de presupuesto público, utilizado por el Congreso como un instrumento de control y de administración para el presidente y una base para el funcionamiento de los departamentos y órganos del gobierno. Año 1949. En Estados Unidos se crea la metodología del presupuesto por programa, a partir de una concepción gerencial. Busca definir el presupuesto como un nexo entre la planificación y las acciones ejecutivas de la administración pública y, por tanto, considera los costes del programa. Ahí hemos visto un pequeño video acerca de lo que es la historia de los impuestos en el mundo. Hemos visto ahí cómo es el nacimiento de los impuestos y vemos que año a año han ido modificando y experimentando, ¿no?, nuevos cambios. Hemos visto que los impuestos fueron, como dice redundando en la palabra, impuestos, ¿no?, sin consenso de la población, pero eso fue cambiando en el transcurso de los años y ahí, de acuerdo al presupuesto y consenso con el pueblo, fueron ya imponiendo los impuestos, los tributos, ya que vemos que los impuestos son bastante importantes para el progreso del Estado, del país, ¿no? Entonces, ahí hemos visto un pequeño video acerca de cómo son los impuestos en el mundo y obviamente también incide en nuestro país. Ahí vemos como antecedentes el derecho tributario. Desde sus orígenes vemos que la obligación de tributar fue un producto de la dominación, como habíamos visto, ¿no? Es decir, que la imposición del dominador sobre el dominado. Ahí los impuestos son casi tan antiguos como el hombre, ya que no solamente el impuesto era en efectivo, ¿no?, sino también había de manera de intercambio, que vamos a ver más adelante. También ha existido la imposición del más fuerte. Y también se requerían prestaciones de las personas para el bien común. La relación de gobernantes y gobernados se ha llevado a cabo aportando bienes, servicios y recursos financieros. El hombre, al vivir en sociedad, se le presentan ciertos requerimientos que difícilmente pueden ser atendidos en lo individual. Y el individuo en sociedad crea necesidades de orden público. Vamos a ver lo que son los tributos en Bolivia. El imperio tiahuanaco tuvo en el tributo la forma de sostenerse económicamente. Podría ser en el trabajo de la tierra, de frutos o especies, y servía para sostener al imperio. El imperio inca, en esta época incaica no existía el dinero ni el comercio, ¿no? Entonces se había forjado un sentido de desarrollo común y como base del aporte comunitario para el bien del imperio. Es por eso que el imperio inca tuvo como principal forma de impuestos la prestación personal y dividían la tierra en tres partes. La dividían para la producción, para el sostén de sus habitantes y también la dividían para la tierra misma, ¿no? Entonces esto era dividido para el dios Sol, para el Inca y para la comunidad. Entonces ellos dividían su tierra en tres partes. La primera parte, que era para la tierra, estaba consagrada al dios Sol y a sus hijos, por lo que los cultivos eran destinados para sostener a los sacerdotes y a las jóvenes virgen que servían al incario.
y la obtención de productos destinados a las ofrendas de los dioses en los días festivos. Entonces ellos, la primera parte de la tierra la dedicaban al dios Sol, ¿no? Entonces, y tanto la tierra como los cultivos eran ofrecidos a los dioses. La segunda parte era para la comunidad. O también era llamada Aylus. Se les repartía determinada extensión según el número de miembros que tenía en la familia. Esta distribución se la realizaba anualmente. Y la otra parte que era para el Inca. Esta era una parte de la tierra y la producción que eran destinadas para el Inca y estaban destinadas para sostener a la nobleza imperial y también al ejército. Y los excedentes de la producción de la tierra del Inca formaban parte de la Reserva Nacional. ¿Eso para qué? Para que se pueda atender a la población en caso de algún desastre natural o para un abastecimiento del ejército en casos de guerra. Entonces se dividía de estas tres maneras la tierra, ¿no? Y también su sistema económico estaba basado en la reciprocidad, la distribución y la redistribución. Esto les permitía a sus habitantes vivir bien. En este sentido, la reciprocidad era el medio o sistema de intercambio que permitía obtener recursos, obtener manos de obra, servicios, operaban en el interior de los pueblos, permitiendo una ayuda mutua, ¿no? Entre ellos se cooperaban y también tenían la regulación de los intercambios de productos o servicios para mejorar la calidad de vida entre los habitantes del Incario. En el Imperio Inca, el tributo se daba directamente mediante la mita y de manera indirecta mediante la minga. ¿Y qué es la mita? La mita es un sistema de trabajo por turno que consistía en el trabajo físico para la construcción de las grandes obras del imperio. Por ejemplo, eran los caminos, los puentes, templos, sistemas de riego y otros. Así también existía una mita para el servicio especial de los cargueros, para los músicos, para los chasquis, para danzantes. Era un trabajo bien organizado que lo realizaban obligatoriamente los hombres saludables, más o menos entre los 18 a 50 años de edad. La mita tenía como característica la equidad en las tareas. Después el otro tributo es la minga. Este tributo era de manera indirecta. Era un trabajo en beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar las condiciones de su comunidad. Es decir, que era un trabajo comunitario, un trabajo gratuito y por turno. Para realizar este trabajo, las personas llevaban sus propias herramientas, su comida y bebida. Por ejemplo, la minga la hacían para la construcción de canales de riego o aperturas de caminos, ¿no? Que actualmente, no sé si han escuchado alguna vez, ¿no? Se hacen mingas, por decir, tenemos un terreno que está abandonado, entonces los vecinos hacen una minga, cada uno se lleva su alimento, sus herramientas y hacen la limpieza, ¿no? De este terreno para bien común, obviamente, porque hay ladrones, malvivientes, entonces años antes se utilizaba la minga y actualmente también vemos, ¿no? Que es para el bien común. Los impuestos en España. Durante la conquista, una de las primeras y principales fuentes de tributos se basaba en el quinto real. ¿Ya? Con la invasión española se rompió toda lógica destructiva del imperio inca y se establecieron enormes brechas sobre los españoles y el pueblo indígena, ¿no? Entonces, dando mayor carga tributaria a esta última población. Es por eso que se estableció el quinto real, que es en una primera instancia fue aplicado a los metales preciosos provenientes de los tesoros del Inca
y posteriormente fue transferido a la producción de minerales de distintas especies, así como los tesoros encontrados. También vemos como tributo el diezmo, que también eso habíamos visto un poquito en el video. El diezmo fue un impuesto establecido a favor de la Iglesia y del cual la corona española tomaba una parte, ya que eran quienes cobraban el mismo. Entre otras fuentes de tributos también estaban la alcabala, que era un impuesto aplicado al contrato de compra y venta. Y también habíamos visto en el video, no sé si se acuerdan, el almojarifazgo, que es un impuesto aplicado a las mercancías importadas desde España. Los primeros impuestos en Bolivia. El 6 de agosto del año 1825, Bolivia nace a la vida republicana como país libre, promulga su primera constitución y organiza los siguientes tributos. Tenemos en la contribución directa, al personal se cobraba 3 pesos anuales. ¿Y quiénes pagaban este impuesto? Todo varón de 18 a 60 años debían pagar 3 pesos anuales, con excepción de los militares, el clero regular e individuos con discapacidad. También vemos como contribución directa sobre las propiedades. Esto era aplicado entre 2, 3 y 4%. Sobre las propiedades, las fincas rústicas, estas propiedades deberían pagar el 3 y el 4% sobre la renta. Y según también estaban alquiladas o no. Es decir, las áreas urbanas pagaban el 3% estando alquiladas y el 2% si solamente las habitaba el propietario. También vemos sobre las rentas, se pagaba del 1 al 6%. ¿En quiénes pagaban esto? Pagaban los empleados públicos según su sueldo, del 1 al 5%, pagaban los abogados, médicos y boticarios, sobre 500 pesos de ganancia anual que se les calculaba. Los maestros de oficio pagaban el 2% sobre 200 pesos y los oficiales el mismo porcentaje sobre 100 pesos. Los comerciantes por mayor de artículos ultramarinos cancelaban el 6% sobre 6.000 pesos y los comerciantes por menor el 6% sobre 1.200 pesos. El impuesto a los recursos naturales. Posteriormente se va creando el impuesto al salitre. Esto fue después del terremoto que asoló el departamento del Litoral, dejando agravado el estado del tesoro público. Este sismo quebró el aparato fiscal y administrativo del departamento. En consecuencia de esto, en el año 1878 se crea el impuesto de 10 centavos al quintal de salitre. Fue el preludio para que la Cancillería chilena iniciara una guerra del Pacífico, como sabemos, ¿no? Y ahí es donde Bolivia pierde el acceso al mar. También fue creado el impuesto a la goma en el año 1883. Este impuesto a la goma fue creado en ese año y a principios de 1899 se fundó Puerto Alonso sobre el río Acre, estableciendo un puesto de cobranza para recaudar el impuesto a la exportación de la goma. Lo anterior fue utilizado por Brasil como una excusa para el conflicto también del Acre, en el que nuevamente ahí Bolivia pierde parte del terreno boliviano, ¿no? Luego, posteriormente, vemos el nacimiento de la administración tributaria. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el estaño en esa época adquiere mayor importancia en el mercado internacional. Es cuando empieza a ser utilizado masivamente en la industria, especialmente para el enlatado. Este mineral era escaso en el mundo, pero abundante en el territorio boliviano, por lo cual el país llegó a ser el segundo productor mundial
y se inició el auge del estaño y simultáneamente se descubrió el primer pozo petrolero. Ambas actividades fueron los pilares fundamentales para la economía boliviana. A través de la ley del 23 de enero de 1918 y el decreto supremo del 19 de marzo de 1919 es que se crea la Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos, que se encargaba de la recaudación de patentes mineras e hidrocarburíferas y de los impuestos sobre las utilidades de las tierras baldías, de levantamiento de planos mineros, de matrícula universitaria y de espectáculos públicos, es decir, de los tributos de carácter nacional y departamental. Los tributos durante la Guerra del Chaco. Iniciada la Guerra del Chaco, vemos que los gastos de defensa aumentaron de manera considerable. Es por esta razón que el Estado estableció el impuesto a los sueldos y el impuesto a la venta de la insignia patriótica. Y es ahí cuando vemos los primeros registros tributarios y la implementación de la factura. En la Revolución Nacional del año 1952 dio paso a grandes procesos de transformación, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, también fue el voto universal y la reforma educativa. En el año 1957 se implantó la obligación de emitir la factura en todo tipo de ventas. Asimismo, se aprobó en el Decreto Supremo 5000, por el cual se crea el impuesto sobre las ventas y servicios, y se deja sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de los timbres de transacciones sobre facturas, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre artículos de tocador e impuestos sobre carburantes, entre otros. Algo que no debemos olvidar, que el actual sistema tributario de nuestro país tiene su origen en el sistema tributario de España, debido a que después del descubrimiento de América en el año 1942, este territorio pasó a ser colonia de dicho país. Es por eso que nosotros tenemos mucho del sistema tributario en España, ¿no? Porque fuimos colonizados. Es por eso que ya en la segunda parte vamos a ver lo que es las nociones del derecho tributario. Vamos a ver aquí lo que es el derecho financiero, la división del derecho financiero, su definición, los objetivos y contenidos del derecho tributario, la interpretación de las normas tributarias. Y como les había mencionado, es importante, si tienen alguna duda, porque vamos a ir analizando algunos artículos del Código Tributario, si lo tienen a mano el Código Tributario. ¿Qué es el derecho financiero? El derecho financiero es una rama del derecho público que es un conjunto de normas jurídicas que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. Regula las actividades financieras del Estado y de los entes públicos. Es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, fundamentalmente satisfacer las necesidades públicas. En la división del derecho financiero vemos que se divide en derecho tributario, que son los ingresos, y el derecho presupuestario, que son los egresos. ¿Y qué es el derecho tributario? El derecho tributario, o también llamado derecho fiscal, es un conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídico-tributaria. Esto nace entre la administración tributaria y el contribuyente al producirse un hecho generador del tributo. Su finalidad es buscar el control y la eficiencia en la recolección de ingresos a través de la figura jurídica del tributo. Tenemos como objetivos y contenidos del derecho tributario
exigir al contribuyente cierto comportamiento que normalmente se traduce en las obligaciones de comparecer ante aquella cuando es notificado para exhibir sus libros o documentos contables, presentar declaraciones juradas, facilitar la presencia de inspectores en el domicilio tributario, etc. También tiene como objetivo comprender el conjunto de normas sancionatorias de las infracciones a las obligaciones materiales y formales por parte del contribuyente responsable o terceras personas. De la regulación del derecho tributario, vemos que está regulado por la Ley 2492, que es el Código Tributario, que establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario boliviano. ¿Qué es el Código Tributario? El Código Tributario fue promulgado en el año 1970 por Decreto Supremo 9298 y este fue elevado a rango de ley 16 años después, en ocasión de la reforma tributaria del 20 de mayo de 1986. En ese año es cuando se empieza el sistema de recaudación de tributos. El Código Tributario reúne en sí un conjunto de normas generales que rigen las relaciones jurídicas entre el fisco y los contribuyentes, tanto en el orden material sustantivo como el ámbito procesal. Y como anteriormente mencionábamos, ¿no? Este Código Tributario se ha ido actualizando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Tanto del fisco como los contribuyentes, año a año, y ahí tenemos las diferentes modificaciones que se han publicado. Les voy a facilitar a su correo, como les dije anteriormente, con las últimas modificaciones del año 2018. La interpretación de las normas tributarias. Existen diversos métodos para interpretación de las normas tributarias, pero casi ninguno por sí solo es suficiente. Por eso vemos que interpretar una ley es descubrir su sentido y alcance, determinar la intención del legislador y a quiénes y cuándo, dónde y bajo qué condiciones es aplicable la norma. Como les había mencionado, existen diversos métodos de interpretación de las normas, pero casi ninguno por sí solo es suficiente. Es por eso que en el artículo 8 del Código Tributario establece que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos admitidos de derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. Exenciones serán interpretadas de acuerdo al método literal. Este método vamos a analizarlo más adelante. Y también hemos visto que hay exenciones que también vamos a analizarlas más adelante. La interpretación de las normas tributarias, como se advierte en el Código Tributario Boliviano, permite hacer uso de varios métodos de interpretación legal, es decir, que no solo se debe estar a letra, sino también, según los casos, a su espíritu, es decir, a la intención del legislador, pudiendo llegar a alcances mayores o menores al texto literal, por lo cual resulta necesario asumir una actitud doctrinal, filosófica, ética y económica e histórica ante el derecho positivo. Para la interpretación de las normas tributarias se deben analizar lo siguiente. Las vamos a analizar de acuerdo a los métodos, a las modalidades y a las analogías. Los principales métodos de interpretación de las normas tributarias son los siguientes. Aquí, como vemos, los métodos se dividen en el método literal, en el método lógico, el método histórico, el método evolutivo y de la realidad económica. ¿Y qué es el método literal? El método literal basa la interpretación en el texto mismo de la norma.
Este método se limita al significado de las palabras escritas contenidas en el texto de la ley. Se trata de analizar solamente la letra y la ley siguiendo un criterio estrictamente gramatical mediante la regla de la sintaxis, la morfología y la semántica. Entonces vemos ahí en este método que, como usualmente decimos, es un método que se aplica a letra muerta, no es lo que se aplica en el texto, lo que dice la ley. Aquí una pequeña crítica a este método dice que el método literal o textual puede conducir a conclusiones equivocadas porque la terminología utilizada en la redacción de la ley puede no adecuarse a la realidad que se está pretendiendo legislar. Sin embargo, es el método más utilizado por los abogados que se atienen a la letra muerta de las normas antes que la realidad que se pretendió normal. Es como les estaba diciendo, ¿no? En este método se aplica, como normalmente decimos, a letra muerta, ¿no? Lo que dice la ley se hace. Luego vemos en el método lógico. Este método establece alcances extensivos o restrictivos del texto escrito e indaga sobre la verdadera intención del legislador. Este método pretende saber cuál es el espíritu de la ley, su razón de ser, es decir, no solo su legalidad, sino también su legitimidad. La ley no es más que una parte de un conjunto armónico, por lo que no debe ser considerada en forma separada o en sí misma, sino compatibilizándola con toda la legislación. Para comprender un determinado artículo o norma jurídica, se debe analizar otros que nos permitan llegar a una conclusión. El método histórico. Este método analiza las circunstancias vigentes al momento de publicar la norma y con ese criterio pretende aplicarla al presente. Tenemos una pequeña crítica al método histórico. Este método no considera la dinámica de la actividad tributaria y la economía en general. Analiza el pasado y lo aplica al presente, sin ninguna visión de la actualidad. Por ejemplo, algunas disposiciones legales señalan montos o cuantías en moneda nacional, la que normalmente sufre una lenta aunque constante depreciación, por lo que deberían ser actualizados periódicamente al momento de su aplicación. En el método evolutivo, vemos que este método es contrario al método histórico. Este método enfrenta la ley con una nueva y distante realidad. Es imperante al momento de la interpretación o aplicación. Este método pretende adaptar la ley a la nueva realidad o circunstancias presentes en el momento de su aplicación. En la práctica, jurídico-tributario no se aplica, salvo que la ley permita realizar actualizaciones de valores en moneda nacional o de acuerdo con las UFBs. El método de la realidad económica. Este método es muy importante que al momento de aplicar las normas tributarias se considera la realidad económica de los contribuyentes, pues su capacidad contributiva es el fundamento del criterio de la imposición tributaria, ya que aquí el contribuyente es el afectado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante aplicar las normas de acuerdo a la realidad. En las modalidades de interpretación de las normas tributarias tenemos el indubio pro fiscum y el indubio contra fiscum. El indubio pro fiscum, si al momento de interpretar una norma tributaria surge alguna duda, debe estarse a favor del fisco. Aquí nos indica, ¿no?, de que esta modalidad de interpretación va todo a favor del fisco. Si es que tenemos alguna duda, todo va a ir a favor del fisco, ¿no? Y
En la siguiente modalidad, y aquí una pequeña crítica, perdón, esta modalidad dice permite el abuso fiscal por parte del Estado, pues toda interpretación tiende a favorecerlo. No sé si en alguna ocasión han sido fiscalizados. A veces cuando se nos acaba el argumento, presentamos toda la documentación y si el fiscalizador dice que se tiene que pagar la multa o la infracción que nos pone, entonces ellos usualmente tienen la razón, ¿no? Es ahí cuando se utiliza esta modalidad. El indubio contra fiscum. Esto nos dice que al momento de interpretar una norma tributaria, si surge alguna duda, se debe estar a favor del sujeto pasivo o tercero responsable y en contra del fisco. Esta modalidad dice parte del criterio de los economistas clásicos, quienes consideran que los tributos deben afectar lo menos posible a la propiedad de los particulares. Aquí, más o menos teniendo una pequeña crítica, vemos que poco se utiliza esto, ¿no? Porque mayormente el fisco es el que siempre tiene la razón. De acuerdo al autor Carlos María Giuliani, afirma que ninguna de las dos modalidades anteriores es aconsejable. Solo se debe guiar al intérprete un criterio de justicia, equidad y equidad tributaria, de acuerdo con principios superiores del derecho y preceptos constitucionales, y no una actitud parcial a favor o en contra de uno de los sujetos en relación jurídico-tributaria. Bueno, ahí nos menciona, ¿no?, este autor de que no debe haber ni favoritismo ni por el sujeto pasivo ni por el fisco, ¿no? Entonces, vemos que ninguna de las dos modalidades es aconsejable. De la analogía. Nos dice que cuando existen vacíos o aspectos no legislados, expresamente se aplica la analogía. Entonces, este tipo de modalidad de interpretación de las normas nos dice que se aplica sobre el ámbito del derecho tributario formal o en lo relativo a la determinación tributaria y en derecho tributario procesal. Como establece en el artículo 5 del Código Tributario Boliviano, nos dice que tendrán carácter supletorio a este código cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del derecho tributario y, en su defecto, los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. La jurisprudencia. La jurisprudencia, al momento de sustentar una posición, constituye un factor importante la cita de un fallo judicial o constitucional emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es más, producto de la interposición de recursos, se han generado reformas e innovaciones que posteriormente se tradujeron en leyes, ya sea porque se detectan errores o se precisen conceptos. Con esto hemos culminado el primer tema, que nos habla de la historia de los tributos en Bolivia y las nociones del derecho tributario. Ahora vamos a seguir con el tema número 2, que son los tributos. Este tema tenemos como referencia de bibliografía el Código Tributario. Si es que tienen a mano, ahí vamos a ver algunos artículos de esta ley. Una verdad verdadera. Es un pequeño criterio. Dice, es cierto que existe una marcada diferencia entre lo teórico y lo práctico, pero ¿cómo puedes hacer una buena práctica sin una buena teoría? Entonces aquí vamos a analizar la primera parte de los tributos. ¿Qué son los tributos? Clasificación de los tributos. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es una tasa? ¿Qué son las contribuciones especiales? ¿Qué son las patentes municipales? En este momento
vamos a responder este cuestionario. No sé si pueden habilitar sus micrófonos para poder ver sus criterios, por favor. ¿Cómo está, licenciada Silvia? Usted está con micrófono. A ver, usted, ¿qué concepto tiene? ¿Qué son los tributos? De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su conocimiento. Bueno, buenos días, licenciada. Para mí los tributos son obligaciones que tiene los sujetos pasivos, digamos, ¿no? Los tributos son con los que se sostiene pues un Estado, ¿no? Para cubrir todas sus necesidades que tiene el Estado. Así es. Ahora vamos a ver quién más ha habilitado su micrófono. Bueno, solamente tenemos usted, bueno, sigamos, ¿no? Los tributos, ¿qué son los tributos? Son las obligaciones en dinero, ¿no? Que el Estado en su ejercicio de poder de imperio se impone con el objeto de obtener recursos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Bueno, me hubiese gustado un poquito compartir criterios, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ya aquí está, vemos ¿qué son los tributos? Lo que establece el Código Tributario dice que los tributos son las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Eso se encuentra en el artículo 9. Como habíamos visto, ¿no? Desde tiempos remotos, los impuestos son utilizados para cumplimiento de fines comunes, y estos mismos son impuestos, ¿no? Por el Estado. Pero, ¿qué es el poder del imperio o el poder tributario? La expresión de poder tributario significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a la persona o bienes que se encuentran en su jurisdicción. Asimismo, vemos las características del poder tributario. Vemos como característica la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es el poder tributario en una atribución o una capacidad que tiene el Estado como una característica de su propia naturaleza. Otra característica es la permanencia. ¿Qué es la permanencia? Es la facultad de crear tributos, no extingue con el transcurso del tiempo, permanece mientras continúe la existencia misma del Estado, ¿no? También tenemos otra característica que es la irrenunciabilidad. En un gobierno, dice, no renuncia a la capacidad o facultad de crear tributos y exigir su pago, porque los recursos tributarios son fundamentales para el bienestar social. Entonces vemos ahí en esta característica que el gobierno nunca renuncia, ¿no? A esa capacidad que tiene de exigir el pago de los recursos económicos. También otra de las características es la indelegabilidad. Esta característica nos dice que es la potestad de crear tributos nacionales, es exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional y los tributos municipales y departamentales de sus respectivos consejos o asambleas. Las características del tributo. Los tributos tienen las siguientes características principales. La primera sería la económica, la segunda obligatoriedad, la tercera juridicidad y la cuarta bienestar general. Las características de los tributos en la parte económica nos dice que por disposición del artículo 9 del Código Tributario Boliviano,
estas prestaciones son solo en dinero, pero tenemos, según la ley número 3058, y las regalías hidrocarburíferas pueden ser canceladas en especies previa reglamentación. Y el artículo 9 del párrafo 2, numeral 3 del Código Tributario establece la dación en pago como causal de oposición en la ejecución tributaria. Otra de sus características es la obligatoriedad. El pago de tributo no está sujeto a la libre voluntad de los contribuyentes o sustitutos, porque estos se encuentran sometidos al poder tributario del Estado, en virtud del cual el pago es exigido. Los tributos son prestaciones coercitivas impuestas por el Estado y por tanto de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que la característica del tributo es obligatoria, ¿no? Si tenemos un impuesto a pagar, tenemos que pagarlo sí o sí. Otra de las características es la juridicidad y reserva de ley. Solo la ley puede crear tributo y solo en virtud de disposiciones legales expresas se puede exigir su pago. Todos los aspectos derivados de las relaciones tributarias se hallan comprendidas en un ordenamiento jurídico. La cuarta característica sería el bienestar general, donde nos dice que las prestaciones pecuniarias exigidas por el Estado se justifican únicamente porque ellas se pueden cumplir las altas finalidades de bienestar general de la población. ¿Qué son los tributos? El tributo es un ingreso público, son prestaciones pecuniarias, está exigido por la administración pública, es consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir y también obtener ingresos para el sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones tributarias? Se dividen en principal y en accesorias. Las obligaciones tributarias, la principal, nos dice que es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto pasivo, que es el contribuyente, debe dar al sujeto activo una suma de dinero determinada por ley. Esto vemos aquí, que es el hecho generador, uno de ellos, el tributo viene a ser el IVA, ¿no? Que es la obligación que tiene el sujeto pasivo hacia el sujeto activo. ¿Y qué son las obligaciones accesorias? Estas obligaciones, dice, complementan la obligación tributaria principal para verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en los libros de contabilidad y de la documentación soportante y que reflejen todas las transacciones económicas efectuadas. Vemos aquí la clasificación jurídica de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, se clasifican en tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Tenemos aquí un pequeño aporte de Thomas Hobbes. Nos dice que una justicia igualitaria corresponde también a una igualitaria aplicación de impuestos. ¿Y qué es un impuesto? El impuesto es un tributo obligatorio regido por derecho público que las personas naturales y jurídicas deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. A través de esta recaudación, el gobierno nacional obtiene parte del ingreso público para cubrir y costear la finalidad de los tributos. En general es la de financiar las actividades del Estado con el fin de impulsar el crecimiento económico y alcanzar el equilibrio macroeconómico. ¿Qué es un impuesto
y lo que establece el Código Tributario. De acuerdo al artículo 10 del Código Tributario, define: impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Aquí vemos que los impuestos que actualmente tenemos, ¿no?, son el IVA, el IT y los impuestos anuales, el IUE y demás impuestos que vemos de acuerdo a la cotidianidad y a la actividad del contribuyente. Las características del impuesto. Este debe ser establecido por una ley en el sentido formal. Debe ser independiente entre la obligación de pagarlo y la actividad del Estado desarrolla en este pago. Y su cobro debe efectuarse con carácter universal a quienes tengan la capacidad de poder pagar. Aquí vemos una opinión del autor Benjamin Franklin. En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Que una vez que uno está inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales, pues está obligado a pagar impuestos, ¿no? Otra característica del impuesto: debe estructurarse de tal manera de permitir que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más que los que tienen menor capacidad o incluso no tienen y no pueden contribuir. Es por eso que Impuestos Nacionales vemos que clasifica a los contribuyentes, ¿no? Los tiene clasificados como GRACO, PRICO y pequeños contribuyentes. Entonces ahí una de las características que analiza el impuesto, ¿no?, es quienes tienen mayor capacidad económica frente a los que no. Y otra de las características sería: el pago de este impuesto debe estar rodeado de garantías jurídicas, así como la actividad que ha dado origen al pago. Aquí tenemos el pensamiento está libre de impuestos, es lo único que está libre de impuestos, ¿no?, nos menciona el señor Martín Lutero. ¿Qué es una tasa? Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado, la gobernación y la alcaldía. La tasa no es un impuesto, sino es el pago que una persona realiza por el uso de un servicio. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. ¿Y qué es una tasa? De acuerdo a lo que establece el Código Tributario, en su artículo 11 nos menciona: las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas del derecho público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias: que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administradores, o que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público para referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. También nos dice: no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Y la recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. Ejemplos de tasas fiscales. Tenemos la tasa postal de correo por el envío de correspondencia. Como ustedes, bueno, actualmente no se usa ya tanto como años antes el tema de la correspondencia. Veían unos pequeños adhesivos, ¿no?, que se prendían en los sobres para hacer los envíos de sus cartas o correspondencia. Entonces eso tenía un valor de 5 o 3 bolivianos, si no me equivoco, dependiendo también al lugar donde eran enviados, ¿no? Entonces estos son ejemplos de tasa. También tenemos la tasa municipal del uso del teleférico, la tasa fiscal de rodaje, la tasa municipal por servicio del estacionamiento,
la tasa de alumbrado público que se paga en las facturas de luz y la tasa de aseo urbano, que también viene ligada en la factura de luz. ¿Qué son las contribuciones especiales? Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes de los particulares, como consecuencia de la realización de obras públicas o de la aplicación de servicios públicos. De acuerdo a lo que nos establece el Código Tributario en su artículo 12, nos dice que las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes de los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo en cuenta el presente código de carácter supletorio. Entonces, eso es lo que nos menciona el Código Tributario, ¿no? Acerca de las contribuciones especiales. ¿Y qué son las patentes municipales? Las patentes municipales son tributos que tienen como hecho generador las autorizaciones que conceden los municipios para la realización de actividades económicas, actividades profesionales, de servicio y toda otra actividad que se realiza en el ámbito de dominio de cada uno de los municipios. ¿Y qué son las patentes municipales de acuerdo al Código Tributario? En su artículo 9, párrafo 3, establece que las patentes municipales, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, dice cuyo hecho generador es el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Aquí vemos unos ejemplos acerca de lo que son las patentes municipales, que es la patente de funcionamiento, la que, perdón, la que actualmente se utiliza, ¿no? Que utilizan todos los negocios de acuerdo a su actividad, que se saca en el SER. Bueno, todas estas patentes son sacadas en el SER, previa presentación a los requisitos. También tenemos la patente de espectáculos públicos, la patente de publicidad y propaganda, la patente de extracción de agregados para la construcción, patentes de conversión de carne animal en alimento. Aquí tenemos una pequeña actividad que quisiera que realicemos. Aquí, por favor, vamos a ver, dice que para que utilizaran los recursos, ¿para qué utilizarían, dice, los recursos obtenidos mediante tributo? Y quisiera que elaboren un listado de las 10 cosas más importantes. Y sería el segundo punto, mencione 3 inversiones más importantes para usted que considere deberían financiarse con los tributos. Entonces, esas 2 pequeñas preguntitas, por favor, para que la podamos ir respondiendo. Si gustan, aquí tenemos en el aula virtual. No sé si les han enviado la invitación para el aula virtual. Sí, lo tenemos. Ajá, si ahí podríamos ir compartiendo, por favor, estas 2 preguntas.
Ahí les compartí las preguntas en el aula virtual para que vamos compartiendo sus criterios, por favor. Y no sé si pueden visualizar las preguntas en el aula virtual. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada, están Sí, se puede perfectamente ver. proyectadas. Ok, gracias. Estamos esperando sus comentarios acerca de estos dos puntos, de acuerdo al avanzado. Tenemos, dice, ¿para qué utilizarían los recursos obtenidos mediante los tributos? Elaboren un listado de 10 cosas más importantes, de las cuales ustedes utilizarían, ¿no? Mediante los tributos. Y también vemos que les pido que mencione 3 inversiones importantes que ustedes consideren para financiarse con los tributos. Ahí vemos la opinión de la licenciada Silvia. Dice salud, educación y camino. Sí, en estos momentos, ¿no?, de pandemia vemos que el tema de salud es bastante importante y que teníamos un poquito de desfase en el tema de salud, ¿no? De anteriores gestiones que ha venido teniendo problemas en estos años. Y el tema de educación también estamos viendo pequeños tropiezos, ¿no? Con esto de la pandemia también. Y los caminos que no dejan de ser también importantes, ¿no? Que cada vez los caminos están terribles y las condiciones climáticas pues no nos ayudan, ¿no? Ahí tenemos una opinión del licenciado John Barriento. Nos dice educación, salud y vivienda. La licenciada Carolina Limpias nos dice educación, salud, tecnología, servicios básicos, pavimentos, sanidad.
Ahora vamos a esperar unos cuantos criterios más. Pero como han ido mencionando los licenciados anteriormente, son tres básicos, ¿no? Que tenemos el tema de educación, el tema de salud, camino y vivienda, ¿no? Que es algo primordial y de bien común para la sociedad. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video y después de eso vamos a tener un pequeño break de 15 minutos terminado el video, ¿ya? Y volvemos a clase dentro de 15 minutos. Lorenzo Viraglia, Servida, voy a atender en un momento. ¿Cómo no? ¿En qué puedo servirlo? Hace muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad? Ya perdí la cuenta. ¿Qué comisión cobra? El 10% como todo el mundo. De modo que si yo le mando 20.000 pesos en mercaderías, me quedo con 2.000. De estas operaciones hago 40 por semana. Gracias por el dato. ¿El señor Quintero? No. Inspector de réditos. ¡Ah! ¡Espionaje! Vengo a ver sus libros. No tengo. ¿Y dónde lleva la contabilidad? Aquí. ¿Con qué bancos opera? Con ninguno. Mi plata la guardo allá. Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos. Se equivoca. Eso es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve dinero a los contribuyentes. No me diga. ¿Y puedo saber de qué manera? Servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. Gozo de excelente salud. No tengo por qué contribuir a mantenerlo. Construye puentes y caminos por los que circula todo el mundo. Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires. Por lo que veo, usted es un ser antisocial. Como se le parezca. De acuerdo a sus declaraciones, este año tendría que pagar alrededor de 20.000 pesos. 20.000 pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es una egoísta que se ríe de todo eso. Ah, ¿usted cree que a mí no me importa nada de los demás? Claro que no. Por eso no paga los impuestos. Venga, venga conmigo. Dígame, doña Asunción, ¿con qué plata instaló este puesto? Con Lorenzo, delante del señor, justamente quiero que el señor se entere. Y con un préstamo que se me ¿a cuánto asciende el monto de dicho préstamo? A 25.000 pesos. Ni uno más, ni uno menos. A partir de este momento no me debe nada. Ay, no. Bromas, no. Usted no puede jugar con mi pobre corazón indefenso y lindo. No estoy jugando, hablo en serio. ¿Cómo me va a regalar tanta plata? Es mi contribución al bienestar social. ¿Cuánto dice que me toca pagar este año? 20.000 pesos. Muy bien. El Estado me queda debiendo